Hola mis alumnos de séptimo, ¿cómo están? Habla la tía Maribel. Vamos a comenzar a trabajar la semana 12 en ciencias. El tema de esta clase será leyes de los gases. Ese es el tema principal. Objetivo. Tenemos dos objetivos. Vamos a repasar primero características y propiedades de los gases y luego vamos a conocer y analizar las leyes de los gases. Lo que me gusta de ser profe es que mis alumnos no tengan miedo de equivocarse. Espero que esta clase, si se equivocan, no importe. Podemos corregir. Bien, el primer repaso, vamos a trabajar en la pauta de actividades que se sube al educasuyay.cl, donde ustedes tienen que ir realizando las actividades en su cuaderno. Para ello van a ocupar el libro también en esta clase y este video. Tenemos acá algunos verdaderos y falsos que ustedes los tienen que ir respondiendo, escribiendo en su cuaderno y respondiendo. El primero es: en los gases la fuerza de atracción entre ellas es mínima, casi inexistente. ¿Será verdadero o será falso? Recuerden que los gases, sus partículas se mueven bastante, ¿cierto? Luego, en la número 2, a las partículas de los gases les dificulta el desplazamiento. Recuerden que están bien separadas, entonces ustedes tienen que ver si su desplazamiento dificulta o no. En alguna clase vimos la teoría cinético-molecular y ahí vimos características, y aquí quiero que la recordemos. Voy a ir leyendo solo algunas. Ustedes las tienen que escribir todas y las deben responder en su cuaderno. Por el tipo de movimiento que presentan las partículas de los gases, es raro que choquen entre ellas. ¿Será verdadero o falso? Tienen harto espacio, el movimiento es bien especial. Número 6. Si se les aplica presión, las partículas tenderán a juntarse y chocar entre ellas. Recuerden que la presión es la que nosotros aplicamos fuerza, ¿cierto? Y por último, tenemos la número 7. Los gases presentan gran espacio entre ellas para desplazarse. ¿Cierto que sí? Ahí tenemos una pista. Bien. También nosotros en la clase pasada vimos algunas propiedades de los gases. Los gases se podían comprimir, ¿cierto? ¿Por qué? Las partículas de los gases pueden comprimirse, o sea, pueden disminuir su volumen. Si yo le aplico un poco de fuerza, disminuye su volumen. Esa es una característica de los gases. La número 2 era la fluidez. Los gases tienen la capacidad de expandirse, ¿recuerdan? Porque presentan muy poca fuerza de atracción, entonces se pueden expandir y llegar a muchos lugares. Acá tenemos esta capacidad de expandir tanto del globo como otros objetos. También tienen la particularidad de difundirse fácilmente. ¿Qué significa eso? Yo les di un ejemplo la semana pasada de un spray, un desodorante en spray, que lo aplicamos en una habitación, o un perfume. Tiene la capacidad también de sentir el olor desde lejos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de mezclarse con otros gases. El aire que nosotros estamos respirando en el ambiente, lo mezclamos con esto que tenemos en el perfume, y eso ayuda a que se difunda fácilmente y pase de un lugar a otro. Ahora, la segunda actividad de la pauta de actividades es que ustedes deben dibujar un gráfico de torta, que es este, donde deben anotar los principales gases que tenemos en el aire. Uno de ellos es el nitrógeno, que está en mayor cantidad, y el oxígeno. Ustedes tienen que hacer este gráfico, pintarlo de diferentes colores y anotar los gases. También tenemos un 1% de argón y también de dióxido de carbono. Eso está en menor cantidad. Recuerden muy bien estos dos gases. Nosotros siempre hemos creído que el oxígeno es el que encontramos en mayor cantidad, pero fíjense que es el nitrógeno. Bien, ahora pasamos a la siguiente actividad y también a otro objetivo, que era conocer las leyes de los gases. En esta ocasión vamos a trabajar 3 leyes: Charles, Boyle y Gay-Lussac.
¿Qué son las leyes de los gases? Son aquellas que describen las relaciones entre las variables presión, volumen y temperatura. Aquí tenemos presión y volumen, se relaciona presión y volumen en la ley de Boyle. Tenemos temperatura y volumen para la ley de Charlie y tenemos también temperatura y presión. Estas tres variables se van repitiendo y se van mezclando para explicar estas leyes. En esta tercera actividad ustedes deben escribir o recortar y pegar esta imagen completa. Bien, acá en resumen, la ley de Boyle relaciona entonces la presión y volumen de los gases, la ley de Charlie relaciona volumen y temperatura. En cada una de ellas vamos a tener una constante. Para que funcionen estas dos, presión y volumen, tenemos que tener la temperatura como constante. En volumen y temperatura vamos a tener la presión. Lo que falta acá es la que vamos a tener de constante. Si acá en la ley de Gay-Lustig tenemos presión y temperatura de relación en los gases, vamos a tener como constante entonces lo que falta. ¿Cuál es la que falta? Volumen. Recuerden que esos son los tres factores que se relacionan. De estas tres leyes se deriva entonces la ley de los gases ideales, que no es la que vamos a trabajar hoy día. Los factores que afectan entonces, ¿cuáles eran? Presión, volumen y temperatura. No olvidemos eso para poder entender estas tres leyes. Bien, acá tenemos una imagen que grafica cómo funciona la ley de Boyle, cómo funciona la ley de Gay-Lustig y cómo funciona la ley de Charlie, ¿cierto? La ley de Boyle describe la relación entre presión y volumen. El volumen de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión. Luego voy a explicar qué es inversamente proporcional. Nosotros tenemos un globo terráqueo que puede ser, un globo aerostático que puede ser más o menos de unos 2 metros de diámetro. Si nosotros lo subimos a mayor altura, donde se va enfriando el gas arriba, lo vamos a ver muy grande, lo vamos a ver del tamaño de una casa. Entonces, la ley de Boyle decía que era inversamente proporcional. ¿Por qué inverso? Porque es lo contrario. Si yo tengo mayor presión, vamos a tener menor volumen. Si yo aplico presión acá, el volumen de esto va a disminuir. Pero si tengo lo contrario, menor presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a ser mayor, ¿ya? De eso se trata la ley de Boyle. Es inversamente proporcional. Y estoy asociando aquí presión y volumen, y la constante, ¿cuál sería? ¿Cuál es lo que nos falta? Temperatura, ¿cierto? Bien, la ley de Boyle también tiene un sistema isotérmico que habla de lo que yo recién le estaba diciendo, que es la temperatura constante. ¿Qué significa sistema isotérmico? Que la temperatura va a ser constante. Bueno. Luego pasamos a la ley de Gay-Lustig. La presión de una cantidad fija de un gas a volumen constante y número de moles constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La temperatura absoluta son la temperatura en Kelvin. La presión de una cantidad fija es de un gas directamente proporcional a la temperatura. Esta relación está dada entre presión y temperatura. Entonces, ¿cuál sería la constante? ¿Cuál nos falta acá? El volumen. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a la ley de Gay-Lustig? Sistema isocórico. El sistema isocórico, entonces, significa que tiene un volumen constante. Sistema isocórico, volumen constante. ¿Ya? Ahora explicamos la ley de Charlie. La ley de Charlie describe la relación entre volumen y temperatura. ¿Qué me falta acá si tengo volumen y temperatura en esta relación de la ley de Charlie? Me falta la presión, ¿ya? Entonces la presión sería constante y estas son las que van cambiando.
El volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura sube o baja, obviamente va a haber un cambio. Acá yo tengo un globo bien inflado y le aplico nitrógeno, le voy a bajar la temperatura, por lo tanto va a cambiar el estado del globo, va a disminuir su volumen. La ley de Charlis se relaciona con el sistema isobárico. ¿Qué significa el sistema isobárico? Que tiene una presión constante. De esa forma la tienen que ir relacionando. Acá tenemos entonces el volumen y la presión. Y bien, por último, tenemos la actividad número 5 en la pauta y deben diseñar o crear un mapa conceptual. El mapa conceptual deben hacerlo de esta forma. Deben poner acá ley de los gases y anotar las tres leyes de gases que vimos hoy día y anotar abajo de cada ley de gas la relación que hay entre esto. Yo acá les doy una pista: temperatura y volumen. Ustedes tienen que ver a cuál de las tres leyes corresponde. Entonces, temperatura y volumen lo tienen que escribir aquí, y acá tienen que escribir el nombre de la ley a la cual representa temperatura y volumen. Presión y temperatura lo deben escribir aquí, y tienen que poner aquí a cuál ley se relacionan estos dos factores. Y volumen y presión lo deben anotar también aquí abajo y relacionar la ley que corresponde. Bien, eso ha sido toda la clase de esta semana en ciencias.